Buenos días y bienvenidas a Sorondas en la Onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo y nuestras invitadas en esta mañana de miércoles o del día que tú decidas escucharnos. Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino. Damos la bienvenida al programa de hoy a mi compañera Estrella. ¿Qué tal, Cari? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí, encantada con las invitadas que tenemos hoy, de las que vamos a aprender muchísimo y que vamos a compartir con todas las personas que nos estén escuchando. Como siempre sabéis, estamos aquí para aprender y para siempre hablar de lo que nos ocupa a las mujeres. Hoy contamos con Esther Gómez. Ella es concejala del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, carabanchelera desde que nació. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues bien hallada, Helen. Estoy muy bien, vengo con mucho ánimo y mucha energía a compartir este ratito con vosotras, que para mí es un auténtico placer. Muchas gracias. Y por otro lado, continuamos con mujeres que suman, mujeres que hoy van a contarnos grandes cosas. ¿Cómo venís, jovencitas? Buenos días, pues muy bien, dispuestas a dar visibilidad y a seguir peleando para que los espacios de igualdad sigan funcionando. Buenos días, como dice mi compañera, a defender los espacios de igualdad, que los queremos como están y mejorados incluso. No quiero, no. Rivalidad no quiero, bro. Recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto, que seguro que sí, y quieres volver a escucharlo, ya sabes, busca La Onda de Caño Roto y en la misma página www.laonda.cc encontrarás los podcasts de Sorondas y también, como ya sabéis, estamos en Spotify y YouTube buscando Sorondas. Pues nada, para ir abriendo boca os vamos a dejar con una canción preciosa que se llama Violeta de Arantxa. Y he llorado lágrimas violetas de alegría, sí, al recibirte esta noche de brujas, sí, de brujas, sí. La savia de 6 cuerdas ponía música a la luz celeste, de amor sin luna, sí, de amor sin luna, de amor sin luna. Y he llorado lágrimas violetas de alegría, sí, al recibirte esta noche de brujas, sí, de brujas, sí. El Ayuntamiento de Madrid está desde hace 5 años suprimiendo actividades de los espacios de igualdad. Su programación sufre cambios y obligan a la red de los espacios a cumplir sus normas. Estos espacios llevan más de 20 años atendiendo a miles y miles de personas y ahora, con el nuevo plan del Ayuntamiento, pretenden echar a miles y miles de personas y que se queden sin atención, ya que solo atenderán a un grupo de mujeres y con condiciones. En nuestro programa de Sorondas continuamos dando voz a esas miles y miles de personas de distintas edades y necesidades. Y ahora vamos a escuchar El velo se cayó, de Flor de Lava. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado, que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado, que se quede allá, bien enterrado, que se quede allá, está en tus manos. A continuación, mi compañera Estrella y yo vamos a nombrar los 18 espacios de igualdad que hay, sobre todo porque creo que no se han escuchado todavía. Espacio de igualdad
Ana Orantes, Barajas. Espacio de Igualdad, Berta Cáceres, Usera. Espacio de Igualdad, Carmen Chacón, Hortaleza. Espacio de Igualdad, Clara Campamor, Villaverde. Espacio de Igualdad, Dulce Chacón, Villaverde. Espacio de Igualdad, Elena Arnedo Soriano, Retiro. Espacio de Igualdad, Emilia Pardo Bazán, Ciudad Lineal. Espacio de Igualdad, Gloria Fuertes, Vicálvaro. Espacio de Igualdad, Hermanas Mirabal, Tetuán. Espacio de Igualdad, Juana Doña, Arganzuela. Espacio de Igualdad, Lourdes Hernández, Carabanchel. Espacio de Igualdad, Lucía Sánchez Saornil, San Blas, Canillejas. Espacio de Igualdad, Lucrecia Pérez Fuencarral, El Pardo. Espacio de Igualdad, María de Maestu, Latina. Espacio de Igualdad, María Moliner, Villa de Vallecas. Espacio de Igualdad, María Telo, Moratalaz. Espacio de Igualdad, María Zambrano, Chamberí. Y Espacio de Igualdad, Nieves Torres, Chamartín. A continuación, os dejamos con la canción Mujeres Ya, de Alba Messi y Ainhoa Buitrago, entre otras. Como hemos comentado antes, Esther Gómez es concejala del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, carabanchelera desde que nació, es activista. En 2015 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid. Ha desempeñado la labor de concejala presidenta de los distritos de Carabanchel y Latina en un principio y posteriormente fue concejala presidenta de los distritos de Carabanchel y Chamberí. Ahora nos gustaría que nos hablaras de ti y conocerte un poquito más. Vamos allá, Helen. Bueno, pues nada, como bien has dicho, yo he nacido y he vivido toda mi vida, sigo viviendo aquí al lado, en el distrito de Carabanchel. Para mí es un gusto, mi barrio es un barrio del que no me quiero marchar y ahí sigo aferrada a él. Y es un gusto también volver al distrito de Latina porque, como has comentado, fui concejala presidenta también de este distrito durante unos 2 años aproximadamente, con el gobierno de Manuela Carmena, así que siempre es un gusto volver a Latina. Y además creo que es muy importante al programa que me habéis invitado hoy y que yo encantada, porque creo que es necesario que hablemos de lo que está pasando en Madrid, de lo que está pasando y de, perdonar, que tengo la garganta un poco regulera, y de lo que se avecina si no somos capaces de pararlo. Estoy hablando de que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado y quiere implementar una mal llamada, a nuestro juicio, estrategia de igualdad, nueva estrategia de igualdad, que lo que viene realmente es a recortar derechos de mujeres conquistados durante muchísimos años y que a nuestro juicio es no solamente un paso atrás, sino volver al siglo pasado en materias de políticas de igualdad en esta ciudad. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque una de las cosas que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid a través de esta nueva estrategia de igualdad es crear los nuevos CIAMS, los Centros Integrales de Atención a las Mujeres. Esos centros integrales de atención a las mujeres son los que quieren que vengan a cambiar los espacios de igualdad actuales y también la red de atención contra la violencia de género. Y por intentar enmarcarlo todo, aunque yo no quiero enrollarme demasiado para no ser demasiado plasta, vamos a explicar qué son eso de los espacios de igualdad y la red contra la violencia de género. Los espacios de igualdad se crearon en 2005. La verdad es que manda un poquito de narices que estamos hablando de cosas que incluso metió el propio Partido Popular en su momento, Alberto Ruiz Gallardón, que no es precisamente un político del Partido Popular progresista. Recordemos que fue gracias al movimiento feminista como se paró los recortes que sobre nuestro derecho al aborto quiso imponer Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, pues fue este señor, cuando era alcalde de Madrid en 2005, el que creó unas dotaciones que en aquel momento se llamaban Centros de Atención Social a las Mujeres. No se llamaban todavía espacios de igualdad. Y principalmente estaban pensados desde un punto de vista asistencialista. Vamos a atender a las mujeres con aquello que necesiten. Pasan los años y en 2011, con también Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid como alcalde y posteriormente Botella, que entró en ese mismo año en diciembre, insisto, una vez más el Partido Popular,
se hace un cambio en esa orientación de lo que tienen que ser las políticas de igualdad, se pasa a denominar estos centros como espacios de igualdad y no solamente es un cambio nominativo, sino que se empieza a entender que las políticas de igualdad del ayuntamiento tienen que ir dirigidas y enmarcadas a toda la población, no solamente a las mujeres. Esto es un problema de igualdad entre hombres y mujeres. Es un problema, por lo tanto, estructural de cómo tenemos diseñada la sociedad y, por lo tanto, la intervención tiene que estar dirigida y diseñada para toda la población. Y empiezan además también a tratarse en esos espacios de igualdad. Son una maravilla de sistema que ha sido además pionero en muchas otras ciudades, ya no solamente de España, sino del mundo. Es que yo recuerdo que en nuestra época, cuando gobernábamos con Manuela, venían de Polonia a estudiar nuestra red de espacios de igualdad, ¿no? Entonces, insisto, de lo que se trataba también era de hacer un trabajo con toda la población, de trabajar también la prevención, la sensibilización y la concienciación, y de trabajar también de manera comunitaria, empoderando a las mujeres y siendo protagonistas y sujetos de derechos, y no solamente, digamos, como receptoras de un servicio asistencial. Eso fue una revolución, si me permitís, y vuelvo a insistir, y siento ser pesada con esto porque es que yo creo que es fundamental para luego analizar lo posterior. Se introdujo con el Partido Popular de Gallardón. Cuando nosotras llegamos al equipo de gobierno en el 2015 nos encontramos solo 5 espacios de igualdad en toda la ciudad. Os recuerdo que hay 21 distritos, era absolutamente insuficiente. Abrimos 8 centros más en esos 4 años y dejamos otros 4 más preparados para terminar de ser licitados y abiertos por parte de quien viniera después, que fue otra vez el Partido Popular. Es decir, se amplió la red, de manera que a día de hoy tenemos 18 espacios de igualdad en 21 distritos. Todavía el objetivo debía ser llegar a todos los distritos y no cargarnos los espacios como pretende hacer el señor Almeida. Entonces nos encontramos ahora en una situación en la que, a través de esta estrategia, lo que está haciendo Almeida es entregarse en manos de la extrema derecha de Vox, porque lo que está implementando es justo esa política de Vox antiderechos de las mujeres, antifeminista, antirrespeto de cualquier cosa que tenga que ver con decisiones propias sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de actuar, sobre nuestras vidas como mujeres. Bueno, pues Vox piensa que tenemos que ser tuteladas, que tenemos que ser dirigidas, que nos trata como menores de edad, y todo eso lo refleja en todas sus propuestas de políticas públicas que quiere desarrollar. Y ha cogido el señor Almeida sin ninguna necesidad, porque además ahora mismo gobiernan con mayoría absoluta, con lo cual no necesitaban hacer ningún guiño a la extrema derecha para seguir gobernando, no necesitan sus votos, pero sin embargo, quien está ganando en toda esta reforma de la estrategia de igualdad, pues es Vox, que está viendo y está consiguiendo cómo los espacios de igualdad van a ser eliminados del mapa a través de esta estrategia, que es algo que Vox lleva pidiendo desde que empezó esta legislatura, pleno tras pleno tras pleno. No es ninguna sorpresa que nos haya llegado. Y bueno, yo creo que esto es importante que lo expliquemos, porque lo que se va a quedar al final va a ser una red, como os decía, unos centros integrales de atención a las mujeres, más desde el punto de vista de la violencia de género. Y esa parte la explico también. Es decir, aparte de la red de espacios de igualdad, Madrid dispone ya de una red municipal contra la violencia de género, con distintos ámbitos de espacios de trabajo. El problema de ese ámbito de trabajo contra la violencia de género es que no hay suficientes recursos, además, ¿no? Entonces, no te cargues algo si funciona, sino lo que tienes que hacer es reforzarlo y dotarlo de más recursos. Porque además esta red contra la violencia de género está teniendo muchísimos problemas en sus licitaciones de los distintos espacios, porque no están poniendo suficientes recursos y los concursos para poder llevar adelante y sacar adelante estos ámbitos están quedando desiertos, porque nadie quiere entrar en las condiciones en las que el ayuntamiento los ofrece a gestionar este tipo de ámbitos. Entonces eso está siendo un problema muy importante, porque esa red está teniendo unos agujeros fundamentales a la hora de desarrollar su trabajo por ese problema. Desde Más Madrid lo que decimos es algo claro, y es que la igualdad entre hombres y mujeres no puede
volver a lo que nos planteaban en los años 80. Estamos hablando, insisto, de volver al siglo pasado, de echar para atrás 40 años en los que primero solo se atendía a la mujer, pensando que este era un problema solo nuestro. No, la igualdad es un problema de todos y, por supuesto, nosotras queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, pero ellos también tienen que entender que estamos viviendo en una sociedad en la que ellos también tienen que hacer avances y tienen que colaborar en ese sentido. Es importante que el hombre también eso lo entienda y que luego, por supuesto, tiene que haber una red que atienda a las víctimas de violencia de género, por supuesto, mujeres y niñas. Pero esto no se trata solamente de atender a las víctimas cuando ya lo son, se trata de trabajar muchísimo antes para no llegar a esa situación. Y no solamente trabajar la violencia, sino trabajar la cantidad de situaciones de desigualdad que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, también de manera simbólica en muchos espacios, incluso si me apuráis, privados y públicos, no solamente la violencia, que con este nuevo modelo desaparece todo ese trabajo. Todo eso es como que ya no importara, como si ya no existiera. Se va a tratar solamente la violencia hacia las mujeres y además con recursos absolutamente escasos. Esto es una barbaridad, esto es no haber entendido qué es lo que está pasando. No solamente no proteger lo que tenemos ahora mismo y avanzar, sino, como os digo, retroceder. Y es muy importante que todas las personas que nos estén escuchando entiendan que esto es un riesgo brutal para las mujeres, por supuesto, pero para también la sociedad que estamos construyendo. Y por lo tanto es importante este tipo de programas muy importantes para que conozcamos la situación y para que sepamos que hay que luchar para que esto no pase, que hay que luchar para decir basta. No llevamos años de conquistas de derechos con mujeres que se han quedado por el camino por llegar a esta situación para que ahora nos los quiten de la noche a la mañana de la mano de la extrema derecha. Así que no, los espacios de igualdad no se cierran y Más Madrid estará ahí para defender y para proteger estos espacios a las mujeres, a las usuarias que están en ellos y que estoy encantada de que hoy aquí estén presentes para que nos hablen también desde su perspectiva, y también a las trabajadoras, que van a ser otra de las partes que se van a ver muy afectadas por esta reestructuración y que todo el mundo está en contra. Es que no hay nadie que esté de acuerdo con lo que el equipo de gobierno está planteando. Así que se acabó. Esto es un mensaje para Almeida y para su equipo. Las mujeres no vamos a permitir este retroceso en la defensa de nuestros derechos, porque los espacios de igualdad son derechos también para las mujeres conquistados durante años de lucha. Y Más Madrid estaremos, por supuesto, con las mujeres, porque no podemos estar en otro lado, porque somos parte también de todas nosotras que estamos sufriendo esta situación. Espero no haberme enrollado demasiado. Afortunadamente no te has enrollado. De hecho, si necesitas decir más cosas, a nosotras como usuarias y a nosotras como ciudadanía nos interesa saber todo lo que nos tengas que contar y no lo que puedan leer maquilladamente desde el ayuntamiento. Entonces, por favor, tú que hablas desde el no maquillaje que ellos plantean, está muy bien que por favor nos informes de cada paso que están dando y que la gente lo que lee entienda que no es verdad lo que está leyendo. Pues para eso estoy aquí y yo a vuestra disposición. He hecho primero una exposición de cuál es el problema y de qué vamos a hablar. Ahora estoy a vuestro servicio para todas las preguntas que me queráis hacer y además esto no acaba aquí, ¿eh? Estamos a vuestra disposición para venir las veces que hagan falta aquí en la radio, hacer asambleas, hacer reuniones con colectivos de mujeres, con grupos de mujeres. No hay nada pequeño, todo suma, todo cuenta para que esto se entienda y para llegar a todo el mundo. Muchísimas gracias, porque una cosa que decir, hay personas que no conocen toda la verdad que estamos contando desde el primer programa y es interesante que vengáis a exponer cómo está el tema, porque al leerlo tienen otra información. Hay personas que no tienen móvil y solo tienen la televisión y solo ven la televisión, con lo cual esas personas no entienden cómo está realmente la sociedad. Pero afortunadamente a través de que hay radio que comunica todo lo que está pasando, van a entender cómo está la situación aquí en día y te vuelvo a agradecer que hoy nos honras con tu presencia.
a vosotras, porque esta labor es fundamental, como dices, para que llegue a cuanto más gente mejor. Mujeres mirándose de frente, mujeres poderosas, mujeres emprendiendo el vuelo, mujeres mostrando sus talentos, mujeres liderando, mujeres siendo mujeres. Una cosa que muchas personas no entendemos es que si el ayuntamiento no tiene necesidad de Vox, ¿por qué lo hace? ¿Es ideología? Pues esa es una de las cosas que he dicho al principio, Estrella. Realmente no habría ninguna necesidad de llevar a cabo esta estrategia que compra todo el discurso de la extrema derecha en contra de las mujeres y en contra del feminismo, porque no lo necesitan a cambio de ningún voto para nada, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa es eso, que el Partido Popular está llevando una deriva hacia posiciones también de extrema derecha, que hasta ahora no estaba visualizando y que nos preocupa que esté pasando. Evidentemente, claro que sí, esto es ideología, porque esto no es un problema ni de hacer más funcionales los espacios, ni de ahorrar dinero, ni de nada. No, es que nada de eso va a pasar, todo lo contrario. Entonces, esto es pura ideología. Y lo que nos preocupa es que el Partido Popular esté en esa deriva. Porque, además, yo voy a decir una cosa, a mí no me cabe la menor duda de que hay muchísimas mujeres dentro del Partido Popular que no están de acuerdo con esto, pero que no se atreven a alzar la voz porque son sus jefes los que lo están llevando a cabo. No me puedo creer, insisto, que siendo un modelo que implementara en su momento el propio Partido Popular, que no salió de la extrema izquierda, que queremos hacer no sé qué, ni de las feministas locas y radicales, no me puedo creer que esto sea mayoritariamente aceptado dentro de su propio partido. Pero lamentablemente quienes gobiernan es quienes lo están intentando implementar y nos va a afectar a todas, ¿eh? No nos equivoquemos. A todas, tengamos una ideología u otra, nos va a afectar este retroceso en las políticas públicas que deberían estar preparadas para trabajar en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Esto nos va a pesar a todas y mucho. Porque tampoco entendemos, porque económicamente nos parece que tampoco les hace ninguna mella. Nada, esto no es un tema tampoco económico, es que lo que tiene que hacer el señor Almeida es al revés, es poner más recursos económicos y más personas para que los servicios de los que estamos hablando se puedan dar de manera digna. Mirad, os voy a dar algún dato. La red municipal contra la violencia de género ha aumentado en los últimos años en un 40% los casos que está tratando, en un 40%. Eso con el mismo número de personas. No es viable, no es posible. Si aumenta la necesidad de atención, tiene que aumentar el número de profesionales que atienden a esas personas. Y por lo tanto, esto no es un problema de ahorro económico en sí, que evidentemente debería invertir. No es un gasto, es una inversión. Los servicios públicos y las políticas públicas son inversiones, no se pueden considerar como gastos. Inversiones en mejorar la vida de la gente, que es muy importante. Entonces, lejos de invertir más dinero en poder proteger a estas mujeres y en seguir manteniendo los espacios de igualdad como espacios en los que se acerca a todo el mundo, se hacen talleres para hombres y para mujeres, talleres para personas jóvenes, para trabajar pues esos micromachismos o esas situaciones de desigualdad que todas hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esas mujeres también que se acercan a los espacios... Perdonadme que me vaya interrumpiendo a mí misma, porque es que a veces me cabreo y me indigna este tema. No sé. Si el alcalde hubiera pisado algún espacio de igualdad y conociera de verdad la labor que se hace allí dentro, no estaría planteando lo que está planteando. Yo sí tuve la oportunidad, en el caso, cuando estuvimos gobernando, por ejemplo, visité varios, los de Chamberí, Carabanchel, pero me acuerdo especialmente el de Carabanchel, cuando visitamos el espacio, ahora se llama Lourdes Hernández, antes tenía otro nombre, lo visitamos Manuela, Carmena y yo en aquel momento, cómo nos contaban las mujeres las cosas que hacían allí y lo bien que les había venido para su propia vida, ¿no? Y lo importante que es que cuando una mujer se acerca a un espacio de igualdad, en principio a lo mejor para buscar un taller de lo más simple, que no tenga nada que ver con la palabra feminismo, que ahora parece que si la nombras va a aparecer el diablo o algo así, simplemente porque se sienten solas en casa y se acercan a hacer algo
Y te das cuenta cuando empiezas a trabajar con esa persona, con esa mujer además que empieza a sentirse mejor porque está con otras mujeres de su edad o no, con problemas similares, estás trabajando de manera comunitaria y empiezas a rascar, lo hablábamos un poquito antes del programa, y dices, ostras, es que esta mujer, aparte de soledad o de ser mayor, tiene otras cositas, ¿eh? Estamos viendo que es que su marido la desprecia y ejerce una violencia psicológica sobre ella porque le dice, pero tú, ¿a qué vas a ir allí a aprender nada? Si tú eres tonta, si tú ya a estas alturas de la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué te va a servir ir allí, no? Ese tipo de cosas, cuando las empiezas a poner nombre, las empiezas a visibilizar y las empiezas a trabajar de manera común, no te lo comes tú sola, te viene muy bien, te empodera, te genera muchísima más confianza en ti misma y ayuda muchísimo a las mujeres. Entonces, quien conozca cómo funciona un espacio de igualdad, no puede, bajo ningún concepto, plantearse acabar con ellos. Y si lo están haciendo ahora, es como os digo, porque no tienen alma, no tienen ninguna sensibilidad y les da igual lo que nos pase a las mujeres y les da igual trabajar por la igualdad en esta sociedad y les da igual todo. Se trata de ver quién es más facha a la hora de plantear sus pensamientos y sus políticas y se gana 10 votos más o 10 votos menos. Pero es que además estos espacios que les va también a las mujeres, porque también les va bien a los hombres, también le va bien a las familias, claro, a los hijos. Es como una red social que mejora a todas las personas. Claro. Entonces, que de alguna manera también el ayuntamiento se lo tenía que plantear, porque en esas casas donde viven esas mujeres viven familias enteras, las cuales se benefician de estos espacios. Correcto. Y además es que estos espacios, como digo, también hace talleres con jóvenes, ¿vale? Y qué importante es que se entienda y que se afronte de manera estructural y de manera absolutamente transversal los problemas que pueda haber de desigualdad en el seno de una unidad familiar, ¿no? Y que se hable, pues eso, con la mujer, pero también con el marido, con los hijos, y que los hijos aprendan además que hay otras formas de tratarnos. Que no todo en la vida es ni competición, ni imponerse unos sobre otros, sino que hay otras maneras de tratarnos que se base muchísimo más en que somos iguales. Prueba de todo esto que estamos diciendo, yo creo que qué mejor que las compañeras que han venido hoy aquí para que nos cuenten su experiencia. ¿A cuántas mujeres ha ayudado este espacio? ¿Cuántas mujeres han llegado con lo que pensaban ellas que era una depresión y lo que se ha visto debajo ha sido otra cosa? Y gracias a que han acudido al espacio se ha podido tratar ese abuso, esa violencia que podían estar sufriendo en sus familias. Y en general, ya no solamente relacionado con la violencia, insisto, de género o machista, sino también cuántas mujeres acuden allí y lo que están sufriendo pues es violencia también en el ámbito laboral, desigualdad en el ámbito laboral, situaciones también muy complicadas, muy jodidas, y que gracias a acudir a estos centros han tenido la posibilidad de recibir información, de entender que lo que les está pasando no es normal, no se puede normalizar ni el maltrato ni la desigualdad, no. Mujeres que me estáis escuchando, que nos estáis escuchando, no tenéis por qué normalizar y aguantar eso de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que esto es así. No es así. Y se puede plantear salir de ahí y hacer otras cosas, y aquí hay profesionales en estos espacios que os pueden ayudar, y hay compañeras que han pasado por lo mismo que vosotras y que también os van a ayudar con sus experiencias y con su apoyo. Esther, pero ¿no crees tú que detrás de todo esto que nos estás contando, que me parece súper interesante, hay detrás toda una estrategia para silenciarnos, como ha ocurrido a lo largo de la historia? Sobre todo hablo de este país, y que volvamos a estar recogiditas en casa, que no encordiemos, que no toquemos los cojones, porque son los cojones a quienes les tocamos, que son la gran mayoría de hombres. Entonces, ¿no crees que hay toda esa estrategia detrás? Claro, muy de acuerdo con lo que has dicho. Es que esa es la política de la extrema derecha, esa es la política de Vox y esa es la política de Alvise con Se acabó la fiesta, y esa es la política de negar que las mujeres tenemos un espacio en esta sociedad que nos ha costado mucho conseguir,
porque hemos tenido que pelearlo, a pesar de que era nuestro espacio natural, como personas que estamos aquí, que somos la mitad de la población. Y hemos tenido que pelear con los señores han tenido que ceder espacios. Y claro, por supuesto, cuando uno cede de su parcela de poder es muy jodido, es muy complicado, porque uno ha tenido unos beneficios, unos privilegios, y de repente no se da cuenta, mejor dicho, porque sigue luchando contra ello, pero de repente llega una mujer y le dice: oye, es que tus privilegios son a costa mía. Entonces, no, aquí no va a haber privilegios, aquí vamos a vivir de igual manera las dos, tanto el hombre como la mujer, y vamos a tener los mismos derechos y los mismos deberes. Claro, eso cuesta mucho. Entonces, aquellos que han tenido esos privilegios no quieren cederlos, no quieren perderlos. Entonces, lo que se ha iniciado de unos años para acá, porque como bien comentábamos antes, ha dicho Helen en la presentación, esta situación, aunque la estrategia de igualdad se haya aprobado ahora y venga fuerte en contra de los espacios de igualdad, pero los espacios ya llevan años sufriendo que hay de ciertas cosas de las que no se puede hablar, que hay ciertos términos que no se pueden utilizar, que feminismo ya no es una palabra que podamos utilizar de manera natural, pero ¿por qué no? Si el feminismo lo que habla es de la igualdad entre hombres y mujeres, si no hay algo más liberador que hablar de feminismo en general. Entonces, esto es algo que se viene trabajando de un tiempo a esta parte, que con la aparición de la extrema derecha en este país y la aparición sobre todo en las instituciones, eso que antes a lo mejor podía resultar algo vergonzoso hablar de lo que se pensaba, ahora se han envalentonado y han decidido que no, que van a salir a por todas a recuperar sus privilegios y a recuperar esa situación que tenían de poder, porque sienten que no tenemos derecho nosotras no a quitárselos. Vuelvo a insistir, si es que es algo que tenías a costa de mí, a costa de mi vida, a costa de mis derechos. Si yo lo que no quiero es coger y quitarte a ti para ponerme yo lo que quiero es que estemos los dos. Entonces, toda esta política está basada en eso, en ir contra esos avances que hemos hecho. Ahora resulta que todos los problemas que tiene la sociedad nos lo quieren hacer achacar a que el feminismo ha ido demasiado lejos. No, señores. El feminismo no ha hecho todavía todo lo que tiene que hacer, y son ustedes los que, cogiéndose y perpetrándose ahí en esos espacios de poder, y son ustedes los que, asesinándonos a las mujeres durante tantísimo tiempo y vulnerando nuestros derechos y nuestro ámbito y nuestro cuerpo, pero también nuestro trabajo y todo, son ustedes los que han hecho que esta sociedad sea así, y nosotras no lo vamos a consentir. Muchos años de lucha feminista, vuelvo a insistir, para conseguir desde el voto, desde el derecho al aborto, al derecho de participación en política, a muchísimas cosas, para ahora ceder ni un paso en lo que está ocurriendo. Es que no se nos puede olvidar que siguen matando mujeres. Correcto. Todos los días. Que yo siempre pienso que si fuera otro colectivo, que mataran de vez en cuando un médico, que mataran de vez en cuando un futbolista, que mataran de vez en cuando, no sé, un político, es que habría una alarma social. Aquí matan mujeres constantemente y no pasa nada. No pasa nada. Algunas veces hasta alucino con las penas que les ponen a algunos hombres, que a algunos asesinos de mujeres. Yo no entiendo nada. No entiendo nada porque quitan una vida y parece que somos de su propiedad. Es una cosa terrible. Eso se olvida cuando se quieren hacer este tipo de atropellos y de tropelías, que es quitar esos espacios, porque todo tiene que ver, todo tiene que ver. Como tú muy bien has dicho, es que queremos ser iguales, y eso muchos hombres no lo consienten. Es que no quieren, es como que se creen que van a ser menos hombres, son así de torpes, cuando lo que queremos es ir de la mano con ellos y hacer una sociedad más justa, más libre y más enriquecida. Es una cosa increíble. Absolutamente de acuerdo contigo, Estrella. Es que además, fíjate, tú decías ahora algo, bueno, primero lamentar otro asesinato más que hemos tenido que sufrir en este país, en este caso en Madrid, en el distrito de Villaverde. Hoy se ha guardado un minuto de silencio por ese fallecimiento de esa mujer de 21 años a manos de su pareja, apuñalada. Tremendo, desgarrador, con su bebé además presente, pero en cualquier caso desgarrador lo que ha sucedido una vez más, simplemente porque piensan que somos de su propiedad, que no somos seres con derechos, sujetos de derechos, sino que somos objetos de su propiedad.
Y tú decías, ¿cómo puede ser que luego no haya condenas lo suficientemente fuertes contra estos abusadores, asesinos, de todo? Bueno, pues ese es que es otro problema. Tenemos una judicatura que no tiene precisamente una perspectiva de género a la hora de aplicar la legislación. Y es que eso también se forma y se educa desde todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los espacios de igualdad. Tú estás tratando allí con personas que el día de mañana pueden ser jueces, pueden ser abogados, pueden ser fiscales. Y si tú trabajas con ellos desde perspectivas y políticas de igualdad y perspectivas de género, evidentemente a la hora de desarrollar su trabajo lo harán de otra forma, porque llevarán ese aprendizaje ya muy en su interior y no entenderán que pueda ser de otra manera. O sea, es que tenemos tantos ámbitos en esta sociedad todavía en los que es absolutamente imprescindible avanzar en políticas de igualdad y con perspectiva de género, con políticas públicas y hablar de feminismo, que no deja de ser, insisto, igualdad entre hombres y mujeres, que es que no nos sobran espacios, nos faltan. Esther, lo primero agradecerte la información que nos das, porque es algo que no tenemos acceso, está todo muy oscuro, lo que plantean lo dicen, bueno, como a escondidas y no nos llega. Por eso muchas gracias. Yo lo primero que planteo, ¿por qué ni siquiera, en vez de quitar los espacios de igualdad, entiendo que había que tener uno como mínimo por distrito y faltarían 3? Y luego estoy de acuerdo en el planteamiento de que el desgaste no se hace una vez que se aprueba esta nueva estrategia más allá de la derecha, sino que es un desgaste que se viene haciendo hace años, donde no se puede hablar, donde hay... Antes ponías una pancarta en tu espacio de igualdad y ahora no se puede poner, donde antes salías a la manifestación del 8M como espacio de igualdad y ahora no puedes salir, etcétera, etcétera. No puedes hacer una actividad resaltando el genocidio que se está haciendo en Gaza, porque eso políticamente no tal, el espacio no se puede involucrar. En fin, ya hay unos recortes de materiales, de pensamientos y de formas de funcionar que han llegado antes de esta, o sea, que ya viene haciéndose años, que es un poco como ocurre siempre con lo público, creo yo, que primero se va desgastando, no se renuevan cosas. Ahora estamos, por ejemplo, es otro tema, pero en las universidades pasa lo mismo, no se va desgastando todo y luego parece que se justifica que se cierren o que se cambien o que se modifiquen porque realmente pues no sirven como están. Claro, porque ya se han encargado de ello. Y luego quería hacer una reflexión sobre esas mujeres que acuden a los espacios de igualdad, que muchas de ellas acuden con problemas muy serios, con una autoestima muy baja, con problemas en sus familias, como hemos dicho, ¿no? De maltrato, de distintos tipos de maltrato, de micromachismos y maximachismos, que también los hay, y tenemos muchas cosas de ellas normalizadas. Y cuando esa mujer va a un espacio de igualdad, lo que tenemos que reflexionar también es que vuelve a casa otra nueva mujer, empoderada, diferente, y eso se transmite a los hijos que hay en esa casa, hijos, hijas, a una pareja si la hay, a unos padres que hasta entonces la trataban como hija sirvienta, etcétera. Esa reflexión, o sea, el espacio de igualdad sobrepasa lo que es acudir a él. Es la mujer que sale de ese espacio de igualdad. Esa nueva mujer que tiene esa fuerza y que va a seguir como formando, sin formar, solo en el día a día, a las personas que tiene alrededor. Muy de acuerdo. O sea, es que estáis diciendo todo cosas que son la vida misma, ¿no? Y a mí me parece muy interesante además vuestra experiencia desde los espacios, de cómo os ha cambiado a vosotras la vida el llegar a un espacio, porque es lo que dices. Llegas de bajón, llegas triste, llegas pensando que es que a lo mejor hasta arriba de ansiolíticos y de antidepresivos, porque lo que tú tienes es una depresión por la edad, porque estás menopáusica. No. Es que todo esto me pasa porque no tengo mi lugar, porque me están continuamente diciendo que no valgo para nada, porque ya no tengo espacio, porque no me siento, incluso
nosotras mismas, pero por la educación que hemos recibido machista durante tantísimos años. Por ejemplo, se van los hijos de casa y de repente no nos sentimos útiles, porque nos han enseñado que la maternidad es prácticamente el objetivo principal y casi único de cada mujer. Entonces, si no eres madre, ya eres un ser extraño, como es mi caso, y si eres madre, tienes que vivir por tus hijos, y cuando tus hijos se van, de repente tu vida se queda vacía. Y es por eso, porque nunca se nos han considerado, vuelvo a insistir, como sujetos de derecho, sino como objetos que eran utilizados por la sociedad y por el sistema para desarrollar el estado de bienestar en las viviendas, en los hogares, que bien ha venido que durante tantísimos años las mujeres hayamos cuidado a los menores, a los mayores, a los enfermos. Esos son servicios públicos que uno se ahorra, porque para eso ya estamos las mujeres encerradas en casa, encerradas en el hogar, porque nosotras pues valemos menos. Entonces ya están los hombres que salen a conseguir traer el dinero a casa y a desarrollarse y a tener una vida pública. Bueno, pues ya está bien. Y todo eso es lo que trabaja un espacio de igualdad. Y lo que dices tú, muy interesante. Trabajas con esa mujer que luego al final hace de altavoz en su entorno. Hace de altavoz en su casa, hace de altavoz en su familia, hace de altavoz con sus mujeres. Y por eso esa prevención, esa concienciación, esa sensibilización, no podemos abandonarla. Y con este nuevo modelo del Ayuntamiento de Madrid se va a abandonar, porque solamente se va a dedicar a tratar a las mujeres de manera asistencial cuando ya son víctimas, y no previamente para impedir que llegues a ser víctima. Es que eso es lo que principalmente se tendría que estar trabajando. Y luego, por supuesto, tener tu red de atención a las víctimas, porque lamentablemente sigue habiéndolas. Pero es que lo que realmente es revolucionario y es cambio estructural, que insisto, era un modelo que seguían y que éramos ejemplo en multitud de sitios, de países y de ciudades, es eso, es trabajar el previo. Es que es fundamental, porque si no trabajas el previo, nunca va a haber un cambio estructural. Siempre estarás trabajando las consecuencias de esa sociedad machista y patriarcal que nos tiene oprimidas, pero nunca la raíz para que eso deje de ser así. Hace unos días estuvimos hablando con otras usuarias de otros espacios y bueno, la verdad es que nos comentaron unas cosas que nos quedamos, porque una de ellas comentó que ella fue al espacio, bueno, porque se lo había dicho a alguien y tal, y empezó a ir, de repente como que se encontró en un sitio donde nadie le cuestionaba nada, donde nadie la obligaba a nada, donde se sentía una más, nadie la señalaba. Entonces ella empezó a hablar y las personas que están allí, que conocen muy bien todos estos temas, empezaron a darse cuenta que lo que tenía era la autoestima baja y que tenía había sufrido malos tratos, pero malos tratos psicológicos, desde su madre, su marido. Como ella decía, a mí no me pega, a mí no tal, pero hay otras muchas cosas, otras maneras de maltrato. Esta mujer, desgraciadamente, se dio a la bebida. Ella ya vino bebiendo. Ella consiguió en el espacio dejar la bebida. Y ella nos decía, si a mí me quitan el espacio, yo vuelvo a beber. Porque a mí allí me sujetan, me mantienen, me tienen arropada, me ayudan constantemente. Y si a mí me quitan el espacio, yo no tengo donde agarrarme. Para mí es un sostén, para mí es una red donde yo sé que no me voy a caer, donde estoy sujeta. A mí me conmovió de una manera tremenda. Yo creo que es una manera de ver el espacio de estas personas que son tan sensibles y tan necesitadas, que de verdad me parece un crimen, quitar estos espacios. A mí, desde luego, se me pone la piel de gallina cuando escucho esos relatos, porque es que es la vida misma. Y ¿qué derecho tenemos a quitarle ese espacio de sostén, ese espacio de compartir a una mujer que lo necesita? Es que aunque solo fuera una, es que me da igual. Es que, ¿cómo puede ser que desde una administración pública, que con todas las leyes en la mano, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley contra la violencia de género, todas las cartas que el ayuntamiento firma también a nivel europeo de igualdad entre hombres y mujeres, con toda la legislación, ya no solamente la política en la mano,
tendríamos que todo lo que estuviéramos haciendo estar enfocado a conseguir avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso no se hace quitando recursos. Y recursos que funcionan además, porque es decir, bueno, es que este recurso no ha funcionado, entonces nos tenemos que inventar otra cosa porque la gente no está contenta. Pero es todo lo contrario. Si hablas mínimamente con las personas, con las mujeres que acuden a esos ámbitos y con los hombres y con los jóvenes, te dicen, ostras, pues a mí me ha valido de mucho. Me ha hecho plantearme y replantearme que hay ciertas cosas de las que hago que yo pensé que eran parte de la normalidad de la que hablábamos antes, pues que no lo es tanto. Y me han hecho pensar, qué importante es eso. Que ahora toda esa parte de la juventud que yo me niego a pensar que es toda, y no lo es, esa parte de la juventud que ahora piensa que con una dictadura se vivía mejor que como estamos viviendo ahora, esa parte de la juventud yo la haría pasar por todos estos recursos para que sepan lo que es la vida. Lo que es la vida, que no es su entorno, ni es lo que ven en TikTok, ni es, perdón, no sé si se puede hablar de las redes sociales haciendo publicidad, no es lo que se ven en las redes sociales, ni es lo que un señor con una cabeza rapada y una esvástica pintada en un brazo le dice a través de un vídeo de 30 segundos. La vida es otra cosa. Y la vida, para conocerla, tienes que ir en los espacios y en los ámbitos donde están las personas que cada día sufren y que cada día necesitan estar acompañadas y trabajar de manera colectiva, no individual, el cómo se sale de eso. Y estos espacios son parte de la vida y tienen que continuar. Yo los espacios de igualdad también los enfoco desde un punto de vista también más personal, además de colectivo. Y es, yo creo que un gran fallo de este país es la memoria histórica. Y a mí me encanta, porque parece ser que aquí las grandes hazañas las han hecho ellos. Y me interesa muchísimo reivindicar y dar visibilidad a todas esas mujeres que lucharon tanto, que hicieron tanto y que han sido silenciadas a lo largo de la historia. Véase Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen de Burgos, María Lejárraga, María Zambrano, bueno, y otras muchísimas mujeres que tuvieron que vivir un exilio y se las ha silenciado. Es como si los grandes triunfos y las grandes victorias o las grandes pérdidas solo lo hubieran sufrido ellos. La guerra civil que hubo aquí en este país es como si solamente hubiera sido entre ellos, y las mujeres también estaban ahí. Yo recuerdo la historia de mi abuela, de mi madre, y por eso a mí me encanta saber todo lo que mujeres de nuestro pasado hicieron. Y hay muchas mujeres actualmente jóvenes que desconocen y no saben de esa memoria histórica, ¿no? Entonces a mí en los espacios de igualdad me han ayudado mucho a ir descubriendo, gracias a las dinamizadoras, esas mujeres, esos talleres que se han impartido para conocerlas, para averiguar, para investigar cuál es su obra, cuáles eran sus reivindicaciones, cómo se reunían, esa institución, no me viene ahora el nombre que le creó María de Maeztu, no la Institución Libre de Enseñanza, sino, ahí se me ha ido el nombre, pero bueno, ellas crearon también en su momento el círculo sáfico, que ahí es donde se reunían mujeres lesbianas para hablar de sus inquietudes y de todas sus insultos y todas sus tragedias que vivían. Entonces, creo que los espacios de igualdad, además de dar visibilidad a todas esas violencias, también a mí me han servido para dar visibilidad al trabajo de otras mujeres que llevaron a cabo en el pasado. Muy interesante lo que estás diciendo y muy de acuerdo. Y fíjate, yo lo venía pensando cuando venía camino de aquí, de esta conversación tan a gusto que estoy con vosotras. Solo nos falta el café, si Helen nos dejara poner algo encima de la mesa para estar ya completamente relajadas, que lo estamos, por supuesto. Qué flaco favor le hacemos a la memoria de todas las mujeres cuyos nombres están en esos espacios de igualdad. Qué flaco favor le hace el ayuntamiento al intentar cargarse los espacios. Si se levantaran de sus tumbas, serían las primeras que estarían luchando en contra de esta estrategia de igualdad.
Yo, por no irme mucho más atrás, porque lamentablemente no las pude conocer nada más que por los libros, como tú estás diciendo, Lourdes Hernández, la de Carabanchel, que es la que tuve más cerca y además tuve el honor de conocerla. ¿Tú te imaginas, Lourdes, si supiera lo que están intentando hacer ahora, lo que estaría haciendo? Estaría en la calle completamente, enfadadísima y luchando para que esto no ocurriera. Y qué importante lo que dices, es que esos son los espacios que a veces al final nos centramos solo en las violencias, pero volvemos a insistir. Es que hay mucho más aparte de las violencias, que en los espacios se trata, se trabaja, y si no, eso va a desaparecer. Eso, el acceso a la memoria de las mujeres, las grandes olvidadas, de la historia en general, de la política, de la ciencia, de la educación, de todos los ámbitos. Lo decíamos antes de empezar el programa, es que lo que no se nombra no existe. Exactamente. La invisibilidad lo que provoca es que al final no sepas que eso ha pasado, ha existido, y por lo tanto carezcas de elementos además y de personas, en este caso mujeres, que sean esas a las que referirte o en las que fijarte y decir yo quiero ser como ellas. Yo quiero ser como ellas, ¿no? Y eso es algo que los espacios también han acercado a las mujeres. Sí, a mí me han descubierto, ya te digo, las dinamizadoras, me han descubierto la maravillosa labor que llevaban a cabo estas mujeres, a riesgo de sus propias vidas, ¿no? Correcto. Elena Arnedo, también un trabajo increíble, creo que era abogada, defensora de la ley del divorcio, del aborto, en fin. Tantas y tantas mujeres que dices, ¿cómo puede ser que no sepamos de la existencia de ellas, ¿no? Claro, y con estas medidas que se quieren tomar, menos aún todavía. ¿Dónde se va a estudiar? ¿Dónde se va a saber? ¿Cómo se va a conocer? Porque en el momento que las personas más cercanas a ellas vayan lamentablemente desapareciendo, como su memoria no se trabaja, no se difunde y no se cuenta en ningún sitio, pues desaparecerán en la historia, y eso es lo que no podemos permitir tampoco bajo ningún concepto. Claro, porque no olvidemos que en los libros de historia los nombres de las mujeres están borrados. Sí, absolutamente. Todos los nombres de las mujeres fuera, pero insisto, yo vengo, antes de ser concejala, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, pero mi formación es científica, y lo mismo que estamos diciendo, es que cuando dices, venga, dime 10 nombres de mujeres científicas a cualquier niño, o a cualquier joven, o a cualquier persona adulta, y salvo Marie Curie y poco más, de ahí no salen. ¿Por qué? Porque no se nos ha contado que había un mogollón de mujeres, incluso en muchos casos también en las que se terminaron además cogiendo sus trabajos y apropiándose los hombres, que fueron los que finalmente recibieron los honores y demás, ¿no? Entonces, somos las eternas invisibilizadas, las eternas olvidadas, las que estamos siempre detrás porque nunca se nos ha dado la posibilidad de poder estar delante y poner el foco en nosotras, y eso es lo que el feminismo también trata de evitar y trata de difundir y de trabajar, que la mujer como sujeto de derecho y como protagonista de la historia y de la sociedad tiene su papel, tiene su lugar y va a seguir teniéndolo más. Y mira, ¿sabes qué? Que hay una cosa que está clara, y es que el feminismo ha parado durante muchísimas ocasiones en la historia los retrocesos que ha habido sobre los derechos de las mujeres. Insisto, lo decía al principio del programa, con Gallardón pasó cuando intentó hacer recortes con nuestro derecho al aborto. Y yo estoy segura que lo vamos a volver a hacer. Que esta estrategia no va a poderse implementar porque vamos a pararlo, y vamos a pararlo desde las instituciones, haciendo la labor que hacemos, por ejemplo, nosotros desde Más Madrid, desde las calles y desde todos los ámbitos, porque esto va de derechos de las mujeres principalmente, pero va de derechos y de igualdad que nos afecta a todos. Hay usuarias que tienen miedo porque todo esto, cuando se lleva al pleno, hay que votarlo, o donde se vote, que yo no sé cómo se llama ahora mismo el sitio donde se vota, ahora no me sale. Entonces ahí dicen que como la mayoría son de derecha ultraderecha, que se van a apoyar, y ahí tenemos mucha pérdida. ¿Qué nos puedes comentar? Uy, pues os diría que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos, que otra herramienta es el voto,
No es la única, que no se nos olvide que no es la única y que en la calle hemos parado muchas cosas a pesar de cómo está repartido las cosas en las instituciones, pero también es una herramienta que está en nuestra mano y que las mujeres tenemos que votar opciones políticas que no vayan en contra de nuestros derechos. Y eso tenemos que hacerlo cuando vayamos a la urna y lo tenemos que tener muy claro. Lamentablemente nos preguntan solo cada 4 años, por eso digo que también es muy importante otro tipo de luchas que no se dan solamente en el ámbito institucional o con el voto, pero yo lo que pediría es que para evitar este tipo de cosas, recordemos cuando vayamos a votar opciones políticas que no vayan en contra de nuestros derechos. Y simplemente con eso ya habremos avanzado muchísimo. Y ojo, lo que dicen la mayoría de las encuestas y de los estudios sociológicos y demás es que las mujeres votamos así, votamos sabiendo que tenemos que votar a aquellos que no vayan en contra de nuestros derechos. Y lo que nosotras queremos y queremos seguir difundiendo es que lo tenemos que hacer muchísimo más mayoritariamente, que no nos podemos quedar en casa, que quedarse en casa es al final hacer que otros decidan por ti. Y no van a decidir nada bueno por ti aquellos que te quieren quitar derechos y que te quieren quitar del medio y que quieren que vuelvas, como decíamos antes, a tu hogar, que no salgas de ahí, atada a la pata de la cama, que te dediques a los cuidados y que ese sea tu único rol en esta vida, porque es para lo que has sido creada. Seas madre y que disfrutes siendo madre, porque es algo maravilloso, que por supuesto nunca tiene ningún problema ni ningún momento difícil. Entonces, primero, que no nos quedemos en casa cuando llegue el momento de votar y luego que votemos opciones que no vayan en contra de los derechos de las mujeres. Me gustaría, porque ahora cuando yo voy contando las cosas y tal, mucha gente me dice, ¿y cómo podemos ayudar? ¿Y cómo podemos ayudar? Cuéntanos tú, ¿de qué manera se puede ayudar también? Pues mira, a mí me consta que se han creado varias plataformas de trabajadoras de los espacios de igualdad. No sé si de usuarias también, pero en cualquier caso hay varias entidades y asociaciones. Mira, ahora nos cuentan las chicas, genial. Aquí venimos todas a aprender al final, así que genial. Y que se están organizando charlas y se están organizando, pues igual que hacéis vosotras aquí, que os agradezco muchísimo porque es un altavoz muy importante, pues pequeños espacios comunicativos, porque lamentablemente no tenemos el acceso a los grandes medios de comunicación, pero qué importantes son también estos espacios que llegan a las personas que habitan nuestros barrios y que la gente se acerque y que se acerque incluso a su propio espacio de igualdad. Si no lo conoce, a lo mejor hay que repetir la lista, incluso la dirección para que lo sepan, y que se acerque y digan, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudaros? ¿Cómo puedo apoyar? Y que la gente no dé nada por perdido. La batalla que se pierde es la que no se da. Y estamos aquí para no permitir que esto al final se llegue a cabo. Entonces, a nosotras nos toca un trabajo, digo, a las responsables políticas desde las instituciones en dar la pelea. Es verdad que ellos gobiernan con mayoría absoluta, con lo cual nosotros lo que intentamos es ayudar a visibilizar y a concienciar sobre la problemática que tenemos. Por eso yo estoy aquí y otras compañeras en otros sitios y en todos los que nos invitéis. Y luego a cada una de nosotras nos toca organizarnos, acercarnos, decir cómo podemos colaborar, estar en las concentraciones que se organicen, en las manifestaciones que se organicen y montar la parda. Y montar la parda para que esto no se lleve a cabo y finalmente lo podamos echar atrás. Yo tengo fe de que esto va a salir adelante y que no van a quitar los espacios de igualdad. Pero hay personas que realmente están perdiendo bastante la fe y cada vez que sale una publicación más, entonces, ¿qué garantías o qué posibilidades hay de que realmente ganemos y que no se salgan con la suya? Bueno, pues lo he vuelto a decir antes, ¿vale? La única garantía es la de la capacidad que tengamos de organizarnos y de movilizarnos. Acordaros de Gallardón. Vuelvo otra vez con el mismo ejemplo y siento ser pesada. Gallardón era el ministro de Justicia y presentó una reforma de la ley del aborto que iba en contra de nuestros derechos y recortando absolutamente el derecho al aborto. ¿Qué hizo el movimiento feminista? Se movilizó brutalmente en las calles y ¿qué consiguió? Que este señor retirara esa reforma y dimitiera. Ostras, ¿cuántos movimientos en este país han conseguido echar abajo a un ministro y una reforma de ese tipo?
Por eso no deis nada por perdido. Todo es posible. Solamente vuelvo a insistir, aquella batalla que se pierde es la que no se da. Tenemos ejemplos en la historia en las que hemos conseguido cosas estando en la calle juntas, luchando por objetivos comunes, que siempre es la de defender nuestros derechos. Y por eso yo no me baso en la fe, porque esa, iba a decir, hace tiempo que la perdí, bueno, nunca la he tenido. Pero en cualquier caso, creo que es importante decir que no hay que resignarse, que las cosas se pueden cambiar y que tenemos ejemplos en la historia muy recientes que nos lo han dicho. Así que a por todas y a parar esta barbaridad entre todas. Ahí estaremos. Yo quería reivindicar también los espacios de igualdad como un lugar donde acudir sin más, para encontrarte, para estar, no ni derivada por un psicólogo, ni porque en tu casa te ocurra nada que consideras que no está correcto, aunque no sepas entender qué, sino como un lugar donde reunirte con otras mujeres, crear juntas, compartir espacios, terminar en una sororidad y una amistad que traspasa el espacio y que sale y que ya son personas importantes en tu vida a partir de ahí, pero ya en la calle. Lo que digo, crear juntas, no es necesario siempre que sea por una necesidad, hay que cubrir las necesidades y quizás sea lo primero, ¿no? Pero que también es un espacio que nos pertenece y donde te sientes como en tu casa y compartes, acudes a un taller o a 3 talleres y no hay otro objetivo en sí, aunque después también aprendas con tus compañeras y bueno, y te sigas formando. Y luego quería decir que la próxima, hay un chat de usuarias de los espacios de igualdad que estamos apuntadas, pues las personas que hemos querido concienciar y defender los espacios, y la próxima quedada es el martes 28 de octubre a las 9 de la mañana en Cibeles, en la parte de atrás, en la calle Montalbán. Piden ir vestida de negro a ser posible y si puedes llevar un pañuelo con lunares rojos y blancos. Entonces, ahí es otra manera, como decía Esther, ¿no? Hay que hacer, las votaciones son cada 4 años, hay que hacer acciones en la calle, acciones en las plazas, acciones cuando hablas con los demás y les explicas lo que hay y lo que se puede hacer y lo que le afectaría que se cerraran los espacios de igualdad. Pues esas acciones se pueden hacer hasta con tus propias compañeras en tu espacio de igualdad, que algunas tampoco tienen muy claro qué supone perder el espacio de igualdad, ni siquiera tienen muy claro el funcionamiento de o la finalidad principal de un espacio de igualdad. Entonces, la lucha se puede hacer en muchos sitios y cada 4 años, por supuesto, no votando a los que te perjudican. Y una cosa que quería decir a las personas que usamos las redes y tal, tener cuidado con lo que leéis, porque en las redes, en las páginas de los espacios de igualdad que seguimos, de Instagram, de Facebook y tal, se están colgando cosas que están obligadas a colgarlo, que no lo quieren colgar, pero claro, están obligadas a colgarlo y vemos vídeos con los que nos preguntamos, ¿y este vídeo si no pega para nada con este espacio? Vale, pues están siendo obligadas, simplemente para que lo sepáis, que no es que los espacios estén encantados de que esta gentucilla les quiten las cosas, sino que están obligadas, ¿vale? Quiero que quede claro. Y que podéis protestar y decir que estáis en contra, como lo hemos hecho muchas usuarias. Yo quería ahí también incidir en agradecer a las trabajadoras de los espacios de igualdad la labor que han hecho durante todo este tiempo y la que siguen haciendo. Porque creo que es de justicia, ¿no? Acordarnos también de esas profesionales que están ahí peleando y que ya tienen narices que para poder intervenir y para poder hablar de su situación, como pasaba aquí en el anterior programa y creo que hoy también vais a poner, tengan que modificar su voz, se les tenga que distorsionar para que no se las reconozca, porque no pueden levantar la voz para decir lo que están viviendo porque pueden sufrir represalias. Pero ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué ciudad estamos viviendo para que una trabajadora, una mujer, una persona no pueda decir lo que está pasando y lo que está viviendo porque se puedan tomar represalias contra ella? O sea, esto es muy grave también, es muy grave.
Y no solamente está afectando toda esta situación a las usuarias, que lo hemos hecho todo el rato desde ese enfoque porque es lo más grave, sino también a las trabajadoras que no se las deja ejercer su labor, que se las tiene coartadas, que no se las deja, como decíamos antes, no puedes nombrar esto, no puedes colocar aquello, no puedes decir no sé qué, lo que tienes que hacer es esto, no puedes salirte de este guión. Y trabajadoras que ya veremos qué va a pasar con ellas, ¿eh? Ya veremos si van a seguir en su puesto de trabajo, aunque en un principio el ayuntamiento ha trasladado que sí, pero a mí no me salen las cuentas, porque si los espacios de igualdad van a desaparecer, ¿dónde van a ir esas trabajadoras? ¿Las van a incluir en los espacios de violencia de género? ¿De qué manera? O sea, hay muchas dudas también al respecto de qué va a pasar desde el punto de vista laboral con las trabajadoras que están en los espacios, que no se nos olvidemos que también tenemos que poner el foco en ellas, que es de justicia y que lo único que tenemos que tener son palabras de agradecimiento para la labor que han venido haciendo durante todo este tiempo. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy importante lo que acaba de decir Esther, porque las trabajadoras de los espacios de igualdad tienen una situación muy complicada porque tienen que callarse cosas o dejar de hacer cosas que antes hacían o darles un enfoque diferente. Inclusive algunas veces tienen que poner nombres a los talleres para que no parezca sospechoso de feminista. Y es muy duro que en el 2025 que estamos sigamos en estas y que una trabajadora de un centro público tenga que estar en estas situaciones. Entonces esto te lleva a la reflexión de, como decía la compañera, de las trabajadoras migrantes o trabajadoras que no tienen una formación o lo que sea, que no les pasará cuando estas trabajadoras trabajan para lo público, en un espacio público, y se ven comprometidas y con miedo a su futuro, no solo a su futuro laboral, sino a lo que digan y a cómo lo digan. Porque también he visto yo, como decía la compañera, ese retroceso en algunos talleres, charlas y en algunas cosas que se daban, que ahora no se dan, o que te lo dicen así como por lo bajini, como si nos tuviéramos que esconder en estos tiempos de hablar con naturalidad. Es que me pareciera que estuviéramos volviendo a una época de clandestinidad. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no podemos expresarnos, no podemos hablar, no podemos nombrar las cosas que nos están pasando porque hay ciertos términos o ciertas cosas que no son inadmisibles por el poder. Pues mira, no. Ya está bien, o sea, en este país lamentablemente hemos pasado muchísimos años de dictadura en las que no se permitía a las personas expresarse libremente y lo que no vamos a permitir es que desde ciertas instituciones, como es en este caso el Ayuntamiento de Madrid, se coarte, se impida, se amenace o se señale a las personas por opinar y por decir lo que les está pasando en su entorno, en este caso a las trabajadoras o a las propias usuarias o a las propias mujeres que acuden al centro. O sea, es que, insisto, la propia necesidad de tener que distorsionar voces o de no poder enseñar imágenes o de tener que utilizar otros nombres es que ya me parece de una gravedad y que parece que estuviéramos en otra década de este país y no en la que estamos. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar, 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 Pues a mí me gustaría que las usuarias de espacio, que tenemos la suerte de tener hoy aquí, que nos cuenten cada una de ellas por qué fueron al espacio. Pues yo hace muchísimos años que llevo yendo a los espacios de igualdad. Yo creo que al que yo voy, llevaba muy poquito tiempo abierto. Es verdad que yo estaba trabajando antes y iba de manera intermitente, ¿no? A mí lo que me llevó al espacio de igualdad era poner nombre a todas esas insatisfacciones de conocimiento que yo tenía. Y el espacio me abrió unas ventanas que cada vez se han ido abriendo más y más y más y me ha dado nombre y voz a cosas que yo desconocía y me ha hecho perder el miedo y yo es que
no sé ya cómo agradecer todo lo que los espacios me han dado a mí. Yo creo que me han descubierto una mujer que no sabía que estaba dentro de mí, o sea, que no tenía que buscarla en ningún sitio, sino que la llevaba conmigo. Derechos, el levantar, el alzar la voz a las injusticias que yo he vivido y que vivimos en el día a día, a no tener complejos de hablar en esas conferencias a las que vas y quieres hacer una pregunta pero te quedas ahí calladita porque dices, ay, es que no sé si voy a estar a la altura. Todos esos miedos me han ayudado y espero que me sigan ayudando a perder gracias a los espacios de igualdad. Así es que yo voy a luchar hasta la extenuación porque sigan abiertos y porque podamos seguir disfrutando y acogiendo a todas esas mujeres que sufren y que sufrimos todo tipo de violencias. Bueno, yo descubrí los espacios de igualdad por casualidad. Caminando por la calle vi el sitio, vi que anunciaban unos talleres o una charla, no me acuerdo en aquel momento, también como dice la compañía, como dice la compañía casi de sus inicios, desde los inicios. Y también he ido a veces más seguido, a veces más intermitente. Para mí es un sitio, es como ir a casa, es como una sala de estar, como si dijéramos, momentos reivindicativos, ahí la primera, y otros momentos que tejiendo, por ejemplo, yo hago un taller, una de las cosas que hago es un taller de tejido, y tejiendo entiendo que también reivindicas, porque yo tengo compañeras también de hace tiempo que he visto su modificación y su mirada más feminista a raíz de reunirnos y sin estar con dinamizadoras del espacio ni nada, porque estos son talleres de mujeres compartiendo sabiduría, se llaman. Un nombre muy bonito a mi modo de ver. Entonces, por eso fui de casualidad, ahora los defiendo a tope porque entiendo que puede haber personas como yo que no tengan una razón seria, como si dijéramos, pero siempre aprendes, siempre compartes. Como ha dicho la compañera también, oír y formarte en las mujeres que han hecho que tú estés aquí y que han luchado por cosas y han sido siempre silenciadas, también es otra gran razón. Y por todas aquellas compañeras que quizás no puedan levantar la voz tanto o no sepan cómo hacerlo o no tengan ese empuje o lo que sea. Así que lo seguiré defendiendo y seguiré acudiendo a ellos. Sí, yo solamente decir que hay un grupo de compañeras de Tinta Violeta que han publicado un libro de relatos que está interesantísimo, reivindicando y dando visibilidad a todas las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? O sea que en los espacios se hacen muchas cosas y esas cosas sería una pena terrible que se perdieran. Estoy encantada de escucharos y de ver desde vuestra experiencia cómo queréis y cómo cuidáis a los espacios y de lo mucho que os aporta, que muchas veces hablamos en teórico, pero cuando luego hablas con la gente que realmente va, dices, ostras, es que funciona. Es que una cosa muy bonita que has dicho antes es lo de he sacado la mujer que llevaba adentro, es decir, no me he tenido que inventar nada, es que la llevaba adentro, pero esto lo añado yo, no lo has dicho tú, la llevaba dormida o no había permitido que saliera o no me habían dejado que saliera y allí lo he podido hacer. Entonces, qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito es que te puedas desarrollar como mujer en esos ámbitos, que puedas compartir experiencias, sabidurías, como decíamos que se llaman algunos de los talleres que se imparten en los espacios y lo que estáis comentando, ¿no? Que simplemente sea un espacio para estar, como decís, como en tu casa. Yo añadiría, incluso mejor que en tu casa, porque es verdad, sí. Compartes con otras mujeres que han pasado por cosas muy similares a las tuyas o no y aprendes también, ¿no? Y
Y eso es muy importante también, el trabajo entre generaciones, ¿no? En que mujeres más jóvenes sepan de la vida que han tenido que pasar mujeres más mayores o cómo se han tenido que enfrentar a lo largo de sus vidas a situaciones que a lo mejor ahora hay mujeres jóvenes que viven de otra manera. Todo eso se hace en los espacios, todo eso son cosas que en algún momento ha pasado por algún espacio o algunas de ellas se han quedado de manera estructural, ¿no? Entonces, qué importante es que eso no se pierda y que se siga trabajando, ¿no? Mi madre, que lamentablemente ya tiene una enfermedad que no la permite ya ser consciente de la realidad que le rodea, pero también era una feminista convencida, luchó también en su momento mucho junto con Lourdes, por ejemplo, porque los espacios de mujeres para mujeres, pero no solo, sino para la sociedad existieran. Y cuando os veo a vosotras y cuando veo a otras mujeres que han participado y han salido y entrado de allí, cómo han mejorado personalmente, estoy muy satisfecha porque sé que entre todas las mujeres al final, las que se nombran, las que no, las invisibles y las que han estado ahí en los barrios organizando muchas veces las luchas vecinales las han protagonizado muchas mujeres. Pues los hombres iban a trabajar y ellas se quedaban y ellas hacían las movilizaciones por el precio del pan, por mejorar las calles, por no sé qué. Qué importante de la existencia de esas mujeres y qué orgullosas tenemos que estar de todas vosotras, las generaciones que hemos venido después, y esperemos que las siguientes también lo estén de nosotras. Yo quería mencionar también que hace un tiempo iban mujeres migrantes a hablar de su problemática, de la situación que viven, de las discriminaciones y el racismo que viven en su día a día. Creo que era un grupo de mujeres que se llamaba Mujeres Mariposa Monarca o algo así, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Y luego están las de Territorio Doméstico, que también fueron a hablar de todo, de los malos tratos y lo mal pagado que está su trabajo. Están organizadísimas, es un grupo de mujeres que hacen unas performances espectaculares. Entonces, eso yo he visto que poquito a poco ha ido desapareciendo del espacio. Ya no hay cabida para todo eso, ¿no? Entonces, creo que es una pena, una pena. Bueno, pues a continuación vamos a poner la canción de Me Prometo de Antonio Molina, que habla de cómo estamos aquí ahora, de lo que me prometo a mí misma como mujer empoderada, como mujer de todo lo que he llegado hasta ahora, desde que he nacido como una persona que en un principio no era nadie y ahora he logrado todos mis objetivos porque ha nacido mi otra persona, mi otro yo. O sea, he pasado de la Helen sumisa a la Helen que ha grabado películas, que hace radio, ¿vale? Para que nos entendamos. Vamos a conectar con mi persona, con qué me digo a mí misma, cómo me hablo y vamos con esta canción a meternos de lleno en cada palabra. Estoy conociendo a alguien que me ha cambiado la vida, ha pintado las paredes de mi casa una sonrisa. No contaba yo con eso, me parece hasta mentira, como que estando tan cerca mis ojos no lo veían. En común tenemos tanto que ya ni más sombra. Bueno, yo me llevo una charla muy agradable, reivindicativa y enérgica, que me demuestra que juntas podemos y que los espacios de igualdad vamos a conseguir que sigan estando. Es más, que aumenten 1 por cada distrito, nos faltan 3. ¿Quién soy, con quién fui? Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo di por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnavales y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó. Yo quiero dar las gracias a Estrella, a Helen y ahora hoy en particular a Esther por esa visión y por que ella me ha dado de que hay otra forma de hacer política y esa información que no suele salir en ningún medio y que ella ha explicado con tantísima claridad. Y también me llevo el que hay otra forma de dialogar
sin insultos, sin gritos, sin faltas de respeto. Así es que agradecer esta oportunidad. Y adelante con los espacios. Cada día desistí, qué bonito reencontrarme con quien soy, con quien fui. Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo di porque por mí nunca había dado. Pues yo me voy llenísima el alma la llevo así de grande porque creo que cuando nos juntamos las mujeres hacemos cosas grandes. Y como grande va a ser esta oposición tremenda al cierre de los espacios. Esto no lo vamos a consentir, no vamos a parar. Yo me llevo, en primer lugar, a nivel personal, el haber conocido a 4 estupendas mujeres, a Estrella, a Helen. Por lo tanto, eso ya empodera en sí mismo, porque ya crece el número de mujeres que estamos conectadas y que vamos a trabajar por lo mismo. Y sobre todo me llevo el saber que hay gente que piensa lo mismo que podamos pensar otras personas, que el feminismo es necesario para avanzar en esta vida, que la igualdad entre hombres y mujeres es algo que vamos a seguir luchando por ello y que no vamos a abandonarlo, y que mientras hay vida hay esperanza, y por lo tanto seguiremos en las instituciones, pero también en la calle, luchando para que los espacios de igualdad no se cierren. Para nunca ser de nadie, me prometo estar conmigo y pasar noches en vela, celebrando. Bueno, pues yo estoy encantada de todas las participantes, especialmente a ti, Esther, porque de verdad nos has llenado de sabiduría, de ver las cosas que no conocíamos, porque la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas no conocíamos cómo estaba aquí ahora todo, y ahora gracias a ti conocemos muchas cosas más. Así que muchas gracias, de verdad, hemos aprendido muchísimo, yo personalmente, y sé que mis invitadas también, y todas las personas que nos oyen. Entonces, agradecer todo el trabajo que estáis haciendo, y yo sé que tanto ella como todas nosotras vamos a ser capaces de luchar contra esta gentecilla, estos seres, y hacer que los espacios de igualdad no se cierren por nada del mundo. Estoy conociendo a alguien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Quiero agradeceros a todas, a Esther, concejala, a las usuarias y a mi compañera Estrella el estar aquí ahora, porque desde Sorondas siempre aquí y ahora hablamos de la verdad, toda la verdad, y no tapamos ni maquillamos nada. Así que, pues ahí queda eso. Pues nada, dar las gracias, y espero que esta sea la primera, pero que no sea la última vez que podemos alzar y levantar la voz. Pues igualmente, me despido esperando que cualquier otro día pueda volver a estar aquí con vosotras, porque ha sido muy agradable. Pues yo, vamos, me voy, ya os digo, encantada, pero creo que nuestra concejala va a ser nuestra concejala de cabecera, vamos, no la vamos a olvidar en la vida. Nos encantas, de verdad, no te conocíamos y nos encantas. Bueno, chicas, estos micrófonos siempre están abiertos, así que cuando queráis. Pues muchísimas gracias a todas por las palabras, a ti, Estrella, por supuesto. Quiero deciros que no soy yo sola, que tenéis 12 concejales y concejalas de Más Madrid al servicio de lo que necesitéis y de defender siempre los derechos para mejorar la vida de la gente, y en este caso, por supuesto, también la vida de las mujeres. Un placer haber estado aquí, y cuando queráis, repetimos. Pues seguramente que muy pronto. Bueno, muchas gracias de verdad. Y ahora os vamos a dejar, nos vamos a despedir. Oh, qué pena, estoy muy triste. Os voy a dejar con una canción que habla de las personas vitamina. Esas personas vitamina que formamos todas las mujeres gracias a estos espacios de igualdad que hace 20 años nos tendieron la mano, nos acogieron, nos hicieron luchar con todo lo que estábamos pasando y sufriendo, nos hicieron que conociéramos estos espacios,
y entre unas y otras y conocernos hemos formado una red importante, una red que va a más, una red que suma y sigue, que aprende, que se está quitando esa mujer sumisa y que solo acata órdenes y está tomando decisiones, está poniendo límites y está aprendiendo a decir que no. Así que esta canción que se llama Persona Vitamina de Álvaro García va dedicada a todas las mujeres y todas las personas que sabéis que formamos red y somos increíbles. Hay personas que saltan contigo y en el aire te salvan. Hay personas por las que persigo mi sueño y mis ganas. Hay personas que son gravedad, la necesidad, mis pies en el suelo. Porque a quien no le gusta volar, pero hay que saber dónde va primero. Hay personas que son un pilar y empiezan a alumbrar si se derrumba el cielo. Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita: qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida y perdón que me repita, con tu forma de amar cargas mi energía. Tú eres mi persona vitamina. Qué bueno que llegaste a mi vida. Vitamina. Tú ya sabes que llegaste a mi mundo pa' quedarte. Vida, dame mi persona que camina por mis planes. Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita: qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida y perdón que me repita, con tu forma de amar cargas mi energía. Tú eres mi persona vitamina. Qué bueno que llegaste a mi vida. Vitamina. Salta y sienta el latido, que yo no bailo si no es contigo. Salta y sienta el latido, que yo no bailo si no es contigo. Ahora que el mundo está de testigo, coge mi mano y canta conmigo. Qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren